Buenas tardes, queridos hermanos. Les doy la bienvenida a esta segunda lección de este pequeño curso, mini curso de teología bíblica y sistemática que nos permite, de alguna manera, tener y conocer, ¿cierto? Y revisar además, ¿cierto? En profundidad o más bien, más de lo simple que nosotros podemos conocer las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, ¿ya? Em, Habiendo revisado ya la primera lección junto a mi hermano Héctor, en donde mi hermano dio cuenta acerca de el registro de la escritura, ¿cierto? Que es fundamental saber lo que eso significa, lo que eso implica. Y hoy día vamos a chequear un poquito acerca de las evidencias de que las escrituras fueron inspiradas, ¿cierto? Inspiradas por Dios, es un punto tan importante para poder determinar nuestra fe en que las escrituras y la compilación de esta corresponden a la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a estar mirando un poco el canon, cómo se formó esto de o cómo se terminó de alguna manera eh, conformando la escritura que nosotros tenemos hoy día, ¿sí? Y luego vamos a ver las evidencias, tenemos muchas evidencias. Y finalmente vamos a revisar como introducción a la doctrina de Dios, ¿ya? Cabe señalar lo siguiente, que entre la lección 1 de mi hermano Héctor y parte de la que me corresponde hoy día, vamos a ver la doctrina de las escrituras como la palabra de Dios. Esa es la doctrina fundamental que se está revisando. Y yo haré una pequeña introducción respecto a los argumentos de la existencia de Dios, como la segunda doctrina que vamos a revisar, que es la doctrina acerca de Dios. Mi hermano en la tercera lección hará revisión acerca de los nombres de Dios y lo que nos va a revelar acerca de sus atributos. ¿Sí? Bien, dicho eso, entonces vamos a comenzar en el nombre del Señor. Damos gracias siempre y le pido que cierre sus ojos brevemente. Padre Todopoderoso, tú que conoces nuestro corazón y nuestra vida, en esta hora, Señor, declaramos toda nuestra incapacidad de poder conocerte y que tu misericordia nos ha permitido, Señor, a través de tu revelación, entender ciertas cosas, conocer ciertas cosas, Señor, de el trato que usted tiene con nosotros, con sus criaturas y el amor que usted nos ha demostrado, Padre. Le damos gracias, Señor, y pedimos que usted, a través de su Espíritu Santo, pueda abrir nuestra mente, entendimiento, Señor, para poder comprender esa doctrina y esta enseñanza basada en su palabra. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Entonces vamos a ir a la presentación. Les voy a mostrar la presentación que tengo para hoy. Ujú. Perfecto. Bien. Eh, entonces ahí tenemos los temas de la lección número 2, la evidencia de la inspiración de las escrituras, ¿cierto? Como tema central, y la doctrina acerca de Dios. Ahí está como dividido, ¿no? Porque el primer tema completa la lección número 1 que mi hermano Héctor ya comenzó en la clase anterior y vamos a tener una introducción o un inicio a la segunda doctrina a revisar que sería la doctrina acerca de Dios. Y la escritura nos enseña algo muy importante, segunda Pedro 1:21, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, ¿ya? Muy importante entender esto, aunque fueron los hombres, ¿cierto?, quienes registraron esta revelación de Dios, ¿cierto? Pero no, esto no fue voluntad humana, sino más bien inspiración del Espíritu Santo, ¿cierto? En la vida de estos escritores por parte de Dios, ¿cierto? El soplo de Dios
¿cierto?, que influjo sobre los escritores y siendo inspirados ellos escribieron. ¿Bien? Bien, entonces em, vamos a hacer un poco de repaso porque siempre es bueno recordar lo que ya se vio. La doctrina fundamental revisada tenía que ver con las escrituras, ¿cierto? La revelación de esta y entender el concepto de revelación, ¿cierto? La revelación como concepto sería mostrar algo que estaba oculto, ¿sí? Eso es en términos prácticos el concepto de revelación. Y esta revelación, lo oculto de Dios, fue mostrándose de manera progresiva. En la medida que los hombres estaban preparados para entenderla, fue en que empezamos a recibirla, ¿cierto? Y así también fue quedando el registro para nosotros. ¿Mm? ¿Existen errores del registro de esta revelación? Sí, pero solo en las copias, ¿ya? No en los autógrafos, no es decir, en el manuscrito original. Cuando Dios mismo, ¿cierto?, inspira la revelación a estos hombres para que registren, ¿cierto?, esta revelación, allí en los autógrafos, no habría errores. Los errores se produjeron producto de las copias que se realizaron y también podría haber cierto error en aspectos que todavía el hombre no habría conocido, ¿cierto? Porque esta revelación llegó en periodos precientíficos, es decir, en situaciones que los hombres no conocían aún y que no era el propósito de Dios revelar, ¿cierto? Sí, bueno, eso un poco en relación a lo que mi hermano Héctor nos habló la clase pasada. También el concepto de inspiración, ¿cierto? Que es el influjo de Dios, el Espíritu Santo, ¿cierto? Soplando o guiando a los escritores. No fue una dictación mecánica, ¿cierto? Sino que Dios lo que hizo fue dirigir los pensamientos, ideas, pero no anuló la personalidad y la particularidad de los escritores que escribieron en tiempos, ¿cierto? En distintos tiempos, en distintas épocas, durante un periodo de tiempo de 1600 años, ¿cierto? Y que fue registrada por 40 escritores, porque el autor de la escritura, por supuesto, es nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Bien, entonces la inspiración es esta guía del Espíritu Santo actuando en los escritores. Y luego tenemos el concepto de iluminación que tiene que ver con el significado de esta revelación, el significado de esta palabra, de esto que estaba oculto, Dios lo muestra, ¿cierto? Que es registrado por los escritores, pero que su significado, ¿cierto? Va a ser guiado por el Espíritu Santo y va a iluminarnos, ¿cierto? Acerca de la interpretación, de conocer cómo esto afecta a la vida de cada uno y también cómo se aplica, ¿cierto? Ahora, uno podría decir esto tiene distintas aplicaciones, sí, porque las vidas nuestras son cada una particulares y Dios tiene un trato con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo va a iluminar el significado en particular de las escrituras a cada uno de nosotros. Es un poco recordando lo que mi hermano nos compartió la clase pasada, así a modo general. Bien, hoy día entonces vamos a revisar lo que tiene que ver con las evidencias, ¿sí? Las evidencias de la escritura. Pero no podía yo dejar de lado cómo se compone la escritura porque es importante revisar un poco cómo se conforma o cómo llega a conformarse lo que nosotros tenemos como esta biblioteca, ¿cierto? Del griego biblos, eh, en donde se compone nuestra Biblia por varios libros, ¿no? Eh, y la palabra canon, que es la que se usa para de alguna manera determinar qué libros deben componer nuestra Biblia, ¿sí? ¿Y por qué? Que eso es el camino que vamos a recorrer en estas diapositivas. Tiene un origen en la palabra hebreo cané, ¿no? Que significa, en cierto sentido, eh, esta palabra significa como que es un instrumento de medición, ¿ya? Y que más tarde pasó a significar algo así como una regla o norma de doctrina
que va a regir, ¿cierto? Y de allí, desde este concepto, entonces, es donde se empiezan a conformar los libros que de alguna manera van a completar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y a lo largo de la historia, o de acuerdo a nuestra Biblia que tenemos, se compone por dos cánones, por decirlo así. El canon del Antiguo Testamento, que está conformado por 39 libros, y el otro canon por 27 libros, refiriéndome al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se compone por estos 39 libros divididos en tres grupos, y esto tiene que ver con cómo los judíos y los hebreos consideraban el Antiguo Testamento. Entre ellos está la ley, ¿cierto? El grupo de los libros de la ley, que tiene que ver con los que escribe Moisés, que son el Pentateuco, ¿cierto? Luego los profetas, todos los libros proféticos, ¿ya? Y todos los escritos, que tiene que ver con historia y libros poéticos. Entonces, en estos tres grandes bloques se dividen estos 39 libros, ¿ya? Esto en la ley, en el Antiguo Testamento que considera a los judíos. Ahora, para el Antiguo Testamento, habían criterios, por supuesto, que determinaban qué libro podía ser considerado canónico o que estaban dentro de la regla de fe y la doctrina que de alguna manera profesaban los judíos, ¿no? Y em, uno de los criterios de haber sido escrito por un profeta, ¿ya? O por un patriarca, reconocido, ¿ya? Entonces, ese era uno de los criterios como autoridad, ¿ya? Lo otro, también se consideraba el uso que tenía el libro o el reconocimiento por la tradición. No olvidemos nosotros que el pueblo judío se caracterizó por su tradición oral, ¿sí? Y entre ellos consideraban la palabra de Moisés, de Abraham, de Jacob y los, los padres de los judíos, era muy importante sus dichos y las tradiciones que ellos, de acuerdo a la fe, habían ido adoptando, ¿sí? Y de ello también se desprenden los escritos que hubieran realizado ellos. Entonces, de acuerdo a estos escritos, se transformó lo que se llama el canon por tradición o el canon por haber sido escrito por una autoridad profética, ¿ya? O profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? Eso nos permitió determinar los libros que eran reconocidos por el pueblo, ¿sí? Como pueblos inspirados o guiados por Dios. Pero también existieron otros libros que son los llamados apócrifos o deuterocanónicos. Apócrifos como traducción ocultos y deuterocanónicos como segundo canon. Estos libros habrían sido 14, ¿ya? Que se tradujeron en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, ¿ya? Y que se comenzó a usar en los tiempos del Señor, en los tiempos en donde el idioma oficial o el idioma que usaba todo el mundo era el griego, ¿no? Entonces, dentro de esta traducción aparecieron estos 14 libros que se llamaron libros ocultos y que tenían varios problemas, varias características, ¿ya? Una, que no estaban aprobados para la lectura pública en lo que era el pueblo judío. No eran considerados para la lectura pública, ¿ya? No olviden que los libros o las escrituras del Antiguo Testamento, muchas de ellas se usaban y eran leídas en público en las plazas, ¿ya? Y estos libros que eran los deuterocanónicos, no eran considerados o no estaban aprobados para hacer esa lectura pública. Otra cosa es que fueron escritos 200 años después del silencio profético, es decir, después del último libro del Antiguo Testamento, el último profeta que es Malaquías, ¿cierto? Pasaron 200 años y estos libros recién habrían sido escritos. Entonces no tenían como mucha validez dentro del pueblo judío, ¿ya? Por eso no eran considerados. Otra característica es que algunos de estos libros eran pura ficción, versus que otros contaban la historia del pueblo. Ya tenemos el libro Los Macabeos, que ampliaba un poco el registro histórico de qué pasaba con los judíos y esta opresión romana y esta opresión que ellos tenían,
en la nación. Entonces, estos libros, si bien es cierto, eran solo ficción, otros tenían registro más bien histórico. Y por último, eh, dicho esto mismo, respondían a la situación política o al momento histórico que estaba viviendo Israel. Entonces, estos libros no eran considerados de alguna manera de regla de fe, por decirlo así, ¿ya? Y por eso es que estos libros en la Biblia protestante nuestra, de alguna manera, quedaron fuera, ¿no? Y aquí tenemos la pregunta, ¿por qué estos libros no fueron considerados en la Biblia protestante? Porque no existe evidencia de que los judíos de Palestina los consideraban como libros sagrados, por lo dicho anterior, ¿sí? Luego, ninguno de sus escritores sostiene la inspiración de sus obras. Es decir, ninguno de ellos dicen, bueno, el Dios me ha dicho, o así habló Jehová, o Dios ha inspirado, nada de eso. Los escritores no consideraban como su obra como inspiración divina, ¿ya? Tercero, nunca fueron citados por nadie del Nuevo Testamento. Entonces, no, por eso es que la Biblia protestante, en cierto sentido, los descarta, porque no tienen una autoridad nuevo testamentaria que los considerara o validara sus escritos. Y por último, si bien es cierto, tienen un valor histórico, ¿sí? Pero ellos tienen varios errores en cuanto a fecha, a situaciones geográficas que no coinciden, y además habían problemas éticos que eran contrarios a las escrituras que ya se consideraban inspiradas. Por lo tanto, estos libros quedaron fuera de lo que hoy día tenemos como nuestra Biblia protestante. ¿Mm? Bien, eso en cuanto al Antiguo Testamento. Ahora, en cuanto al canon del Nuevo Testamento, ¿cómo se fue originando? Debemos considerar que el Nuevo Testamento se construye un poco a base de las experiencias, de los testimonios, ¿cierto? Y sobre todo, me refiero específicamente a los evangelios, a los testimonios, experiencias que tuvieron las personas que fueron testigos oculares, ¿cierto? Em, de la vida de Jesús, ¿cierto? De sus dichos y sus enseñanzas, ¿sí? Y por otro lado tenemos las cartas o las epístolas llamadas, que fueron escritas por autoridades de la iglesia de la época, en este caso Pablo, Pedro, ¿cierto? Y algunos de los discípulos, ¿sí? Ahora, de estas cartas, algunas carecían respaldo. En la época carecían de respaldo universal. Si bien es cierto, eran consideradas por algunos, pero no tenían un apoyo total de todas las autoridades de la época, de los padres de la iglesia, no tenían un respaldo total. La carta de Hebreos, Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. No tenían un respaldo total para ser consideradas como canónicas o que deberían estar, ¿no? Pero finalmente, después del tiempo, a través del tiempo, van siendo consideradas. ¿Por qué? Porque el mismo uso y el flujo en las iglesias las validó como tal. Y eso es súper importante entenderlo, ¿ya? También hubieron libros apócrifos del Nuevo Testamento, y ahí tenemos los Evangelios de María, José, eh, Marción, Felipe, Bartolomé, que llevaban el nombre de algunos participantes de la iglesia, ¿no? Pero que fueron también consideradas con estas características extrañas, donde habían ciertas influencias de pensamiento de los griegos que afectarían, ¿cierto?, a la doctrina esencial que defendían digamos, las cartas que circularon y que fueron más reconocidas por la iglesia. Entonces podemos decir que el canon del Nuevo Testamento no fue un evento en donde se dijo, todos estos libros entran y todos estos salen, no, sino más bien fue un proceso, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los padres de la iglesia como Ireneo de Lyon, ¿cierto? En el 185, eh, que él hace un listado de los cuales solo 22 de los 27 él los reconoce. Luego después Clemente de Alejandría en el 150 también hace un listado de aquellos que ellos consideran y que han sido reconocidos. Luego Tertuliano
también basándose en Ireneo, también considera y valida este listado que Ireneo ha determinado. Y Orígenes, es curioso porque Orígenes en el siglo III hace como una visita a las iglesias, un recorrido por las iglesias para ir viendo cuáles son los textos que han sido validados por la iglesia. Y eso es lo que a la larga va a determinar el canon del Nuevo Testamento y que finalmente llega a reconocerse cuando se hace en un concilio de las iglesias, se llega a determinar que estos son los más reconocidos, ¿ya? Y quedan determinados los 27 libros que nosotros tenemos. Por eso se dice que no es un evento en donde se determinan, sino un proceso histórico y de reconocimiento por las mismas iglesias que reconocían como libros canónicos o de autoridad que circulaban en la iglesia y que finalmente constituyeron el Nuevo Testamento. ¿Ya? Algunos criterios que se usaron en el Nuevo Testamento para ser considerados como canónicos o como auténticos es que la paternidad literaria, o sea, quien escribió, sea un apóstol, ¿ya? Un apóstol reconocido por las iglesias. Por eso es que Orígenes logró extraer esta información y fue tan importante, ¿ya? El contenido doctrinal tenía que honrar a Cristo y tenía que estar de acuerdo a las enseñanzas que los apóstoles enseñaban. Pues recuerden que una de las cosas que tanto se pedía por los apóstoles a los hermanos en sus escritos es que debían considerar la doctrina y cuidar la doctrina y permanecer en ella. ¿Sí? Entonces ese era uno de los criterios que se utilizó para considerar si eran canónicos o no. Y por supuesto el reconocimiento continuo de que Dios hablaba a través de estas enseñanzas y que bendecía a la iglesia, bendecía a los participantes de la iglesia que recibían las cartas y por las cuales ellos eran instruidos. Ahora, una cosa súper importante, la canonicidad de Cristo. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, libros del Antiguo Testamento, Cristo los reconoció citándolos en el Nuevo Testamento. Citó a Isaías, citó a Jeremías y citó a tantos del Antiguo Testamento que de alguna manera hace una validación también canónica como autoridad, ¿cierto? A estos libros que le permiten a uno decir, ah, sí, en realidad fueron reconocidos y están autorizados con la autoridad que Cristo, ¿cierto?, le otorga. Y como segundo elemento importante en esto es que el Señor mismo prometió a través del Espíritu Santo asegurar el cierre del canon. ¿En qué sentido? En que el Espíritu Santo guiará. ¿Se acuerdan que es una frase elemental de un versículo en la Escritura en donde el Señor dice que el Espíritu Santo guiará toda verdad y justicia? Y eso hace que estos escritores inspirados por Dios de alguna manera escribieran lo que tenía que escribirse y que se cerrara el canon diciendo, bueno, aquí tenemos la escritura necesaria para la salvación del alma. ¿Sí? No hay otra escritura. Ahora, cabe la pregunta, ¿y qué pasa si, por ejemplo, se descubre un evangelio que quedó fuera y que no fue considerado? O, por ejemplo, en Corintios, Pablo queda allí como en el aire de que él probablemente escribiría una tercera carta o una carta a los Corintios. ¿Y qué pasa si se descubre en esto que la arqueología nos ayuda mucho, ¿no? Esta tercera carta. ¿Qué pasa con ella? ¿La reconoceríamos como canónica o no? Y ahí tenemos la duda, ¿no? Pero la pregunta es si esto que está revelado, que ha sido mostrado, es lo suficiente necesario para que usted y yo conozcamos a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador y conozcamos el plan de salvación. No necesitamos más. Una cosa que con esto ya nosotros sabemos que el plan y la obra de Dios ha culminado en el conocimiento que nosotros debemos tener de cómo se produce la salvación del creyente y el creyente vuelve a la relación con su Padre o su Creador, ¿cierto? Es suficiente, porque si el Señor viene y nos llama, de acuerdo a la escritura que tenemos, al conocimiento que tenemos, vamos a ir al cielo eternamente con el Señor. Allá no vamos a necesitar la escritura, po. No, porque vamos a tener al Señor, pues vamos a tener al Salvador, ¿sí? Entonces, eh, consideramos que el Señor a través de su Espíritu Santo nos dio la escritura que necesitamos para saber y conocer el plan de Dios con el hombre. Amén. Por lo tanto, decimos el canon se ha cerrado y es lo que necesitamos conocer. ¿Sí? Bien, si hay una pregunta hasta ahí,
Si hubiera una pregunta hasta ahí, ¿no? ¿Sigo entonces? Eduardo, Sí, Eduardito. justo lo estaba escribiendo, por si Sí, era claro. para último. Que usted dijo algo de que habló del el ejemplo de Corintios, si que hubiera un nuevo libro. En el supuesto que con la tecnología que hay ahora, ¿cierto? Encontraran un nuevo libro. Nos- ¿Quiénes serían las personas que podrían validar si fuera un nuevo libro bíblico o no? Que como legalmente dentro de la Biblia, no sé si se entiende. Porque alguien lo puede decir y yo puedo no estar de acuerdo, pero legalmente él está autorizado a nivel mundial, o la persona, o la entidad, no sé. Eso, eso. Gracias, Lalito, por tu pregunta. Bueno, de acuerdo a eso, nosotros tendríamos que considerar lo siguiente, que si hubiera un escrito nuevo, sí, que pudiera aparecer y que fuera de la época, ¿cierto?, de los discípulos y todo eso, tendría que ser un libro que esté en armonía con lo que ya está, ¿cierto? Porque si encontramos un libro que diga algo diferente, podríamos así, Lalito, encontrar cientos y miles. Y de hecho, hay algunos que se han encontrado referente, por ejemplo, al Evangelio de María, al Evangelio de Judas, que tienen conceptos y tienen enseñanzas que van en contra del principio que tiene la Escritura. Entonces, frente a eso, frente a eso, por eso decimos que lo que necesitamos conocer y saber ya está revelado. Ya tenemos el conocimiento necesario para poder entrar a la comunión con Dios y el resultado de esta comunión dará, ¿cierto?, lo que es la vida eterna con Dios y, por supuesto, de alguna manera la obra que el Señor comenzó sería completada en ese momento. Ahora, si existiera esta posibilidad, como te digo, no tenemos a los padres de la iglesia antiguos, ¿no? Para poder saber si era un libro que circulaba o conocer ese contexto inmediato de la época. Entonces, lo que podría servirnos como, de alguna manera, como regla de poder determinar si sí o si no, es las doctrinas y qué es lo que enseña. ¿Ya? Pero como te digo, si el Espíritu Santo determinó que hasta la fecha hoy día nosotros tengamos, porque ya estamos, debemos considerar que una vez que esto se cerró como tal, y estamos hablando aproximadamente del año 200 al 400 después de Cristo, ¿cierto? Y un libro que aparezca ahora ya estaríamos hablando de más de 1600 años después, ¿te fijas? Y eso ha regido durante siglos y es el plan de Dios revelado al hombre, yo creo que no necesitamos más, ¿no? Sí, ¿ya? Sería un poco más complejo aceptar otro libro, ¿sí? Espero haber respondido tu pregunta. Bien, si no hay otra, entonces sigo. Bien, voy a seguir porque nos queda mucho. Y entramos entonces a nuestro tema de hoy. Sí, sigo con nuestro tema de hoy y tiene que ver con lo que es las evidencias de la inspiración de las escrituras. ¿Sí? Bueno, y aquí nosotros tenemos varias evidencias. Y quiero partir inicialmente con la autoafirmación de las escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma escritura señala haber sido inspirada por Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el escritor y el relator, el que está escribiendo, el que está registrando, dice, así ha dicho Jehová. Jehová ha hablado. El Señor así ha dicho. Y hay más de 3800 veces en que se antepone esta afirmación. Por lo tanto, la misma escritura afirma ser inspirada o ser de alguna manera influenciada por el Espíritu Santo, los escritores, por Dios. ¿Sí? Así que esta evidencia es una evidencia propia de las escrituras. También tenemos esta unidad que existe en las escrituras. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay como una columna vertebral que les permite estar unidas, ¿ya?
Y esto tiene que ver, obvio, tiene que ver con que un proceso que llevó 1600 años y que involucró a 40 escritores, ¿cómo todos sabían el mismo tema? ¿Cómo todos en distinta época, estoy hablando de más de 1600 años, hablaron con una coordinación y con una visión de lo que estaban escribiendo tan completa? Y eso es un aspecto milagroso y maravilloso de que hayan transcurrido 1600 años y en esos 1600 años 40 personas hayan escrito sobre un mismo tema, ¿cierto? Sobre una misma, sobre un mismo propósito, por decirlo así, y que además esto no se contradijera entre ellas. Eso es lo maravilloso. Entonces, la unidad de las escrituras es una evidencia de que éstas fueron inspiradas por Dios. Tercero, el carácter, el carácter de las escrituras. Este carácter tiene que ver con los altos conceptos de moralidad que en ellas se registran, ¿no? Em, que habla de cómo el hombre, ¿cierto?, ha caído, se ha separado de Dios a causa de su desobediencia, y esto implica todo un proceso en el cual Dios ha desarrollado un plan y presenta el remedio para esto. Entonces, este carácter de la escritura tiene un carácter de moralidad elevado, ¿cierto? Y que se distancia de muchos otros libros que pretenden tener eh, solo un sistema de religión, un sistema religioso a seguir, ¿ya? Y esto caracteriza sin duda grandemente a las escrituras. Y esto nos muestra que hay un Dios detrás, un Dios moral, un Dios personal que revela el estado horrible de la condición del pecado del hombre, ¿cierto? Pero que no lo deja allí, sino que también da la salida y la solución a este tema. Luego tenemos como evidencia también la influencia de las escrituras en el mundo, en la sociedad, cómo a través de las leyes, ¿cierto? A través de, em, de alguna manera, cómo la moral del hombre que eh, llega a ser de tal modo que no, que incluso pierde su conciencia, ¿cierto? Pero hay un estado en el ser humano que entiende que estas acciones están mal. Entonces hay como una conciencia moral, ¿cierto? Que está influenciando en la vida de las personas. Y la escritura ha servido para la constitución de leyes, para constitución de sistemas de vida, ¿no? Estilos de vida. ¿Ya? Y esta influencia viene a través de la escritura. Entonces, ya esto ha influenciado gran parte de nuestro mundo, tanto occidental, ¿cierto? Tanto occidental como en el oriente, ¿no? Más bien en el occidente que en el oriente. Luego, otra evidencia de las escrituras tiene que ver con la arqueología, ¿ya? Cómo la arqueología, a través de sus descubrimientos, a través de sus trabajos, que tenemos allí grandes personajes o destacados arqueólogos, que a través de sus descubrimientos han ido corroborando tantos sitios, lugares, fechas, nombres de personas que están registradas en la escritura, y que eso nos permite a nosotros, sí, es una evidencia de que las escrituras están diciendo la verdad, ¿no? Que no hay mentira detrás de ellos, sino que confirma lugares, confirma situaciones, confirma a través de descubrimiento de tablas antiguas, ¿cierto? Escritos antiguos que datan de muchos años de antigüedad y que se confirman a través de los descubrimientos de la propia arqueología. Entonces, ¿es una evidencia de que las escrituras son inspiradas por Dios y que tienen un poder sobrenatural? Sí, sin duda. ¿Ya? La arqueología ha jugado un papel protagónico muy importante. Luego tenemos las profecías cumplidas, ¿ya? Este es un elemento muy importante, ¿ya? Puesto que profetas anunciaron situaciones que iban a ocurrir en el futuro, cosas que iban a pasar en el futuro y que se cumplen en el tiempo, ¿ya? Y eso es muy importante y eso es
una evidencia muy relevante. Una de ellas es la profecía de Miqueas en el capítulo 1, 6 al 9 y 4:1, en donde se predice la destrucción de Samaria, que esta destrucción sería definitiva y que Jerusalén de algún modo sería restaurada, ¿ya? Allí en estos pasajes ustedes pueden encontrar esa profecía. Luego tenemos la profecía de Isaías del capítulo 13, en donde dice que Babilonia sería destruida y que jamás volvería a ser reconstruida. Yo tengo 2 videos, ¿ya? Que los voy a enviar al grupo, ¿ya? Quería pasarlo ahora, pero en honor al tiempo no los vamos a poder ver. Se los voy a enviar al grupo para que ustedes puedan ver allí algunas de las evidencias de la arqueología, ¿cierto? Que respalda el escrito bíblico, ¿sí? Y un video acerca de Babilonia en la actualidad. Les va a servir de mucho para complementar lo que estamos viendo. Y por otro lado, otra evidencia de la inspiración es que un libro cualquiera no va a ocasionar ningún revuelo tan profundo en la vida de una persona como el poder que ha ejercido la escritura en la vida de las personas. Hay cambio, transformación de vida, un poder sobrenatural que actúa en el creyente, en el que cree en esta palabra, en que la toma como verdad de Dios, y este poder sobrenatural ha sido capaz de transformar y cambiar vidas. A diferencia de los libros que cualquier otra persona pudiera escribir o registrar, este libro es el libro que por lejos ha transformado vida y ha cambiado corazones, ¿sí? Entonces, aquí tenemos grandes evidencias acerca de la inspiración de las escrituras, el que podemos decir que este libro no es un libro que lo creó un hombre y lo inventó en su cabeza, sino que fue inspirado por el influjo del Espíritu Santo en los autores sagrados, en los escritores sagrados. ¿Sí? Bien. Hasta ahí le iba a mostrar el video, pero prefiero enviárselos al WhatsApp para que lo puedan observar después, en honor al tiempo. Bien. No sé si hay preguntas hasta ahí acerca de las evidencias de la inspiración de las escrituras. Si hubiera alguna, me avisa. Si no, seguimos. ¿No? Bien. Bien, bien. Entonces voy a continuar ahora y ahí damos por terminado lo que sería el tema acerca de las escrituras como la revelación de Dios, como la palabra de Dios para nosotros, sus criaturas. Allí se establece el plan de Dios para que el hombre pueda volver a Dios y que el hombre pueda volver a esa relación estrecha que existía en el comienzo de la historia, ¿ya? Y esta revelación es el camino que el hombre puede eh, llevar y conducir su vida para tener un encuentro personal con Dios. Y lo que nos permitirá, por supuesto, llegar a la presencia del Señor y vivir con Él por siempre en la eternidad. Bien. Vamos entonces a seguir ahora con lo que es la doctrina acerca de Dios. Y esta sería la segunda doctrina que vamos a revisar. La primera tiene que ver con las escrituras como la palabra de Dios y su revelación. Y este es la segunda doctrina fundamental, que es acerca de Dios. ¿Sí? Y ahí tenemos un salmo que de alguna manera nos muestra el Salmo 40, verso 5, ¿cierto? Que nos habla acerca de quién es este Dios, a este Dios en que nosotros hemos creído. ¿Quién es este Dios? El Salmo 40, verso 5 dice: muchas son, Señor, Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Aleluya.
Qué lindo versículo, ¿sí? Bueno, este Dios que vamos a empezar a conocer, de alguna manera, en nuestra escritura, en esta palabra de Dios que nosotros hemos estudiado, ¿cierto? En la primera lección y en parte de esta que estamos realizando, en ninguna parte de ella usted va a encontrar que los escritores intenten demostrar que Dios existe, ¿ya? Ninguno de los autores va a intentar explicar o va a intentar demostrar que Dios existe. Para nada. Todos los escritores, si usted lo revisa desde la primera a la última página, dan por hecho, dan por sentado la existencia de este Dios grande. No está puesto en duda. Entonces, ¿por qué deberíamos nosotros explicar o intentar explicar que Él existe? Y ahí encontramos dos argumentos bastante importantes. Uno, convencer a los que buscan sinceramente a Dios. Porque hay gente que busca encontrar a Dios en su vida, busca tener una relación con este Dios, pero tal vez necesita evidencias, evidencias racionales o evidencias del corte científico o de alguna manera que tengan cierto argumento o bases, ¿cierto? Entonces, intentamos explicar, no porque no creamos que Dios no exista, ¿no? O que tengamos que explicar acerca de su existencia. Nosotros los creyentes damos por hecho que nuestro Dios existe y es real. Y buscamos argumento, ¿cierto? Para poder llegar a aquellas personas que sinceramente buscan al Señor y quieren hacerlo sinceramente. Entonces, presentamos algunos argumentos. Y por otro lado, a los que ya creen, ¿cierto? De alguna manera, provocamos que ellos aumenten su fe, de que crezca la fe y la convicción que ellos tienen acerca de su Dios grande y poderoso, ¿sí? Ahora, estos argumentos no son concluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que por sí solo estos argumentos no van a demostrar la existencia de Dios, sino que son complementarios, se complementan a la fe y a la convicción que el creyente puede tener. Por eso, esto puede ayudar a los que están en esa búsqueda sincera. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿cuáles son esos argumentos? Los argumentos de la existencia de Dios. Existen 5 argumentos. ¿Sí? Existen 5 argumentos. El primero, y lo voy a ir revisando uno a uno. El primero es el llamado cosmológico o el que está basado en la creación. Y ahí tenemos Romanos 1:20, que dice el apóstol Pablo, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, según este versículo del apóstol Pablo, nadie que puede ver o que puede tener cierta conciencia de la creación misma, ¿sí? De lo que es este mundo, de lo que somos como seres humanos. Nadie que puede hacer una relación respecto o una concientización de lo que somos como creación, nadie podría decir que no existe este Dios tan grande, porque esta naturaleza no se pudo haber creado a sí misma. Todo esto creado, lo inmenso, lo grande, lo hermoso, y eso que solo estamos mirando nuestro planeta, pero cuando salimos afuera, el universo, las galaxias, ¿cierto? Y todo lo que hay allá, que nosotros desconocemos mucho, ¿cierto? Em, no podríamos ignorar que hay un creador detrás o una mano poderosa detrás de esta creación, ¿sí? Si esto no se creó a sí mismo, alguien que es mucho más poderoso y más grande tuvo que haberlo creado. En eterno, ¿ya? Alguien que no tiene fin, puesto que
Esto ha trascendido durante los siglos, ¿cierto? Y ya ha permanecido en el tiempo, a diferencia de nosotros los seres humanos que tenemos ciertos límites de tiempo en nuestra vida, por decirlo así, nuestra vida humana. Ahora, del azar no se puede haber creado lo existente. ¿Por qué? Porque si fuera en el azar, ¿cómo el azar habría permitido el orden, lo sistémico, ¿cierto?, de la creación? O sea, del azar se creó todo esto, sería un poco difícil de creer, entonces necesitaríamos mucho más fe para poder aceptar tal desarrollo o tal orden, si esto fue todo creado del azar. Entonces, el argumento cosmológico habla de la creación perfecta, de la creación grande, majestuosa y que no pudo haber sido creada por sí misma. ¿Sí? Ese sería el argumento basado en la creación, el argumento cosmológico. Luego tenemos el argumento teleológico, que tiene que ver o que está basado en el designio. Es decir, esta creación que ya vimos no pudo haber sido creada a producto del azar, sino que hay detrás un diseño, hay detrás un orden sistémico. De hecho, nuestro mismo cuerpo y organismo funciona, ¿cierto?, con 8 sistemas que funcionan en rigor como un reloj y a la perfección. Permite la vida, permite nuestra existencia. No funciona por azar o accidente. No, esto tiene reglas, tiene normas. La naturaleza tiene todo un orden. Y podemos ver el ciclo del agua y podemos ver la maravilla cuando se produce, ¿cierto?, la nieve que puede eh, pintar de blanco nuestras montañas, ¿cierto? Pero cómo eso sirve para que se produzca el proceso necesario de la vida, como es el agua a través de la montaña hacia el valle y eso que decante hacia el mar. Y todo este proceso eh, sistémico que permite la vida en el mundo. Entonces, no es que este ello ha sido producto del azar, tiene un diseño, tiene un orden, tiene un sistema. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, perdón, lo que dice Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 14, ¿sí? Del versículo 15 y 17, dice, para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Esto quiere decir que si bien es cierto, la creación misma tiene un orden, habla de las lluvias, habla de las estaciones y que esto produce o permite que la tierra produzca el fruto necesario para el sustento de la vida. Entonces, hablamos de que este diseño no es un diseño antojadizo, sino que tiene un orden simétrico y sistémico que permita que la vida tenga cierto lo necesario para subsistir. Perfecto. Y me voy al tercer argumento, porque ya estamos como cerca de la hora, y tenemos el tercer argumento basado en la conciencia moral, este llamado antropológico. Este argumento nos habla de que en cierto sentido todos los seres humanos tenemos un sentido de justicia, en donde la conciencia que está en nosotros o la voz interior nos habla de lo bueno y lo malo, ¿sí? Y esto implica que para poder juzgar esto hay un juez, un legislador que ordena este tema en la vida del ser humano. Entonces, en cierto sentido, cuando los hombres actúan, hay algo que los va autorregulando, en cierto sentido, es la conciencia, ¿sí? Y esto nos habla de que si hay en nosotros una conciencia moral, entonces hay un juez, un ser moral mucho más elevado que está detrás
de esta conciencia que nosotros tenemos como seres creados, ¿sí? Y este entonces es el argumento eh, antropológico basado en la conciencia moral de los seres humanos. Esta es la llamada voz interior. El cuarto argumento sobre la existencia de Dios es en la creencia universal de lo sobrenatural. Todas las personas en algún momento, cuando hay peligro, cuando hay angustia, recurren a algo que está allá, como pidiendo auxilio, como pidiendo ayuda, algo que es sobrenatural, a la creencia de un ser superior. A través de la historia nosotros hemos visto pueblos y naciones, tribus que están detrás de algo que es superior a ellos y que elaboran sus formas y sus estilos de religión o formas de creencia basados en algo que está por sobre ellos. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde viene eso? La necesidad de creer. Alguien la despertó. ¿Cómo? Es algo intuitivo que está en el ser humano, ¿ya? Y es por ello que de alguna manera todas las personas buscan algo en que creer. Usted mira, pero los ateos no creen en nada. Pero en cierto sentido sí hay una creencia. Creen en ellos mismos, creen en sus capacidades. No es que ellos no crean en nada. Ellos dicen, yo sí, mi creencia es que yo, todo lo que yo pueda lograr, lo que yo pueda alcanzar, es mi creencia. ¿Sí? Y en el fondo tiene que ver con un humanismo exacerbado en la creencia en sí mismo y en las potencialidades del ser humano. Entonces sí hay algo en qué creer, ¿sí? Y tenemos también a lo largo de la historia, ¿cierto? Las creencias de las distintas tribus o grupos étnicos que tienen todo su sistema religioso y su forma de credo. Eso es porque hay una creencia universal en el mundo, ¿cierto? Acerca de lo sobrenatural, de algo que pudiera estar allí o que pudiera estar más allá, ¿sí? Bien, y voy al último, que es el quinto, antes de las preguntas, ¿sí? El quinto argumento y el último de esta serie de los argumentos para demostrar la existencia de Dios, que está basado en la experiencia del creyente. Hay miles, por si no por decir millones de experiencias y testimonios de personas que abrazan la fe y que han experimentado en su relación con Dios, que eso es algo que yo no se lo puedo transferir a otra persona, es una vivencia personal que ha validado su fe en Dios, ¿sí? Y que también han sido muchas y miles y cientos y millones de oraciones contestadas por medio de la oración y la fe puesta en este Dios, ¿sí? En este ser supremo, sobrenatural. Y esa experiencia no se las vamos a quitar a nadie. Por lo tanto, es una evidencia, es un argumento de la existencia de un Dios, sí, de un Dios todopoderoso, grande, que contesta oraciones a su pueblo que cree, a los que creen y abrazan la fe. Y como llave o como medio de esta respuesta de Dios es a través de la oración, ¿sí? Y que el mismo Señor Jesús nos enseñó y enseñó a su pueblo y a su iglesia cómo debía orar, ¿sí? Entonces, para resumir, podemos decir que hay 5 argumentos que nos permiten de alguna manera demostrar la existencia de este Dios sobrenatural, ¿sí? Que responde, ¿cierto?, a las necesidades de creer de aquellos que sinceramente quieren buscar a Dios y conocerlo y que nosotros intentamos explicarles para darle este apoyo. Y por otro lado, para aumentar la fe del creyente, que son, primero, el argumento basado en la creación llamado cosmológico, ¿cierto? Segundo, el basado en el designio del universo, que es el llamado teleológico. El siguiente, que es el argumento basado en la naturaleza moral del hombre, que tiene que ver con el argumento antropológico. El cuarto, en la creencia universal de lo sobrenatural y de que hay un Dios. Y el quinto, que es el basado en la experiencia del creyente. Así que
allí están estos 5 argumentos y que de alguna manera nos permiten un salto de fe como el que ustedes ven ahí. ¿Sí? Porque la fe es algo que no podemos medir. La fe es la convicción de lo que nosotros tenemos en lo que hemos creído. Amén. Creo que hay algunas preguntas, así que vamos a sacar la presentación. Y voy a dar la palabra para quienes quieran hacer sus preguntas, consultas. Creo que ya estamos en la hora, un poquito pasadito, pero estamos cumpliendo con la hora. Si hubiera alguna pregunta. Yo tengo una. Karencita, Dios te bendiga. Cuéntame. ¿Cómo puedo diferenciar la voz interior o si es el Espíritu Santo que me está hablando? Ah, muy bien. Muchas gracias. Bien. La voz interior, a diferencia del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo vino a través del conocimiento de las Escrituras. Recuerda que la fe, según la Escritura, viene por el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Y el día que nosotros aceptamos al Señor, ¿cierto? El Espíritu Santo vino a vivir en nuestro corazón y que lo que hace es la guía, a través del conocimiento de la palabra, la guía y la orientación para obedecer a su palabra, ¿cierto? A diferencia de la voz interior o la conciencia, que muchas personas actúan por conciencia, incluso pueden obedecer más a la conciencia, ¿cierto? Y eso es lo que el apóstol apela cuando de alguna manera encara a los judíos, diciendo que los no judíos, ¿cierto? Obedecen más a la ley sin tenerla que los propios judíos que tenían la ley. Entonces, si bien es cierto, hay una diferencia allí muy diferente, o sea, muy distanciante en el sentido de que el Espíritu Santo lo que hace en el creyente es fortalecido y es de alguna manera guiado a obedecer al Señor. Eso no quita que el Espíritu Santo sea contristado y el creyente no obedezca. ¿Sí? Ahora, la diferencia también radica en que el que ha recibido el Espíritu Santo, está siendo capacitado para hacer morir las obras de la carne y vivirá eternamente con Dios. Aquellos que solo tienen la voz, la voz interior o la conciencia de no tener a Cristo, no son salvos. Por lo tanto, allí hay una gran diferencia. Espero haber contestado a esa pregunta. Gracias. No sé si hay otra pregunta. Parece que no. Bueno, bien. Si hubieran otras preguntas que no aparecieron ahora, y a lo mejor, como vamos a tener el video, lo vamos a subir y les voy a enviar el link, lo puedan revisar y echar atrás, adelante e ir viendo, comparando con los textos que ustedes tienen de apoyo. Si hubiera alguna, por favor, hagan sus preguntas a través del grupo, del WhatsApp, para que vayamos pudiendo responder y les pueda servir a todos los integrantes del grupo. Amén. Asimismo, también le voy a enviar 2 videitos que tengo allí con evidencias arqueológicas, ¿sí? Y con el video de Babilonia en la actualidad, que les va a poder confirmar lo que hablamos respecto de las evidencias de la inspiración de las Escrituras. Bien, si no hay nada más, vamos a terminar la grabación y le agradezco enormemente a todos ustedes el que se hayan podido conectar y esperamos este lunes, ¿cierto? La lección número 3 por mi hermano Héctor, ¿ya? Y que él nos va a hablar acerca, ¿cierto? De la naturaleza de nuestro Dios, producto de los nombres, ¿cierto? Cómo le podemos conocer y sus atributos en relación a la naturaleza, a la creación, ¿cierto? Y al poder de este Dios tan grande en el cual hemos creído. Amén. Así que el Señor les bendiga y nos encontramos en la próxima clase, si Dios así lo permite. Sean todos muy bendecidos. Que la paz del Señor sea con ustedes.